Muy bien, a estas alturas de la clase hemos acabado de perfilar cómo es el tránsito del derecho del siglo XXI al derecho del siglo, perdón, el tránsito del derecho del siglo XX al derecho del siglo XXI. Y nos hemos topado con el Estado constitucional como paradigma del derecho. He pensado que sería interesante algunas precisiones conceptuales adicionales a lo que hemos conversado. De alguna manera va a modo repetitivo, pero creo que podría afianzar lo que hemos estado conversando hasta ahora. Veamos. Hay algunas cosas que quiero hablar sobre la norma constitucional. La primera idea que ya esbozamos en el punto anterior es que la Constitución es una norma jurídica. Recuerden que habíamos dicho que la Constitución fue concebida como un acuerdo político, no como una norma jurídica. Muy bien, la evolución hacia el Estado constitucional nos hace ver de que llegamos a la idea de que es una norma jurídica. He tomado un texto, un párrafo de la sentencia del Tribunal Constitucional, ahí tiene el número de la 5458 del año 2005, de un proceso de amparo. Es un proceso tributario y la idea queda acá muy centrada. Fíjense, dice: el tránsito del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era más que una mera norma política, o sea, un acuerdo político. Esto es, una norma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también una norma jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder, sea público o sea privado, y a la sociedad en su conjunto. Muy bien, esto que ustedes acaban de ver conmigo no es sino el resumen del tránsito. Es decir, la norma constitucional es una norma jurídica y por lo tanto entra dentro del sistema de las normas jurídicas que conocemos. ¿Qué tipo de norma jurídica es? La Constitución es una norma llamada principio jurídico, en principio, que tiene una textura abierta. Un principio jurídico tiene una textura abierta porque no es una norma que establece una estructura silogística de presupuesto de hecho y consecuencia jurídica. Cuando nosotros estamos en el ámbito de la ley tiene esta estructura. Todas las normas en realidad tienen una estructura silogística. Hay un presupuesto de hecho que establece qué es lo que vamos a juridizar y luego tiene una consecuencia jurídica. Es implicativa porque relaciona el presupuesto con la consecuencia. Es una norma legal. La norma constitucional no tiene esta estructura. La norma constitucional tiene una textura abierta. Es decir, textura abierta quiere decir que se explaya, avanza más allá de sí misma y puede llegar a cualquier confín que el intérprete le quiera dar. Por eso es que en el modelo de la Constitución el principio jurídico debe ser definido por el intérprete. Todos los intérpretes, como les decía hace unos minutos, deben de interpretar la norma desde la perspectiva de la Constitución. Si yo tengo una norma constitucional llamada derecho a la vida, cada ciudadano tiene un concepto de lo que es el derecho a la vida. Por lo tanto, tiene una interpretación constitucional de lo que ese derecho significa. Para mí el derecho de la vida podría acabar solo en mí. Para otros el derecho a la vida se extiende a la familia, para otros a todos, para algunos a los violadores no, para otros a los terroristas no. O sea, todos los individuos tienen una noción constitucional del derecho a la vida. Pero, y aquí es donde está la importancia, hay siempre un intérprete más calificado. Y en el caso del derecho constitucional y de la norma constitucional, el mejor intérprete es el juez constitucional. Por lo tanto, no importa en el fondo qué es lo que nosotros pensemos sobre el derecho a la vida, sino lo que el juez constitucional haya ido constitucionalizando sobre lo que es el derecho a la vida. La segunda idea es que los principios constitucionales deben siempre someterse unos a otros a un juicio de ponderación para su oportuna aplicación al caso concreto. Aquí me gustaría desarrollar básicamente tres ideas. La primera idea es que hay que diferenciar la ponderación como idea de solución de conflictos constitucionales de la ponderación como técnica jurídica. Yo aquí estoy hablando de la ponderación
como instrumento de solución de los problemas constitucionales, no como técnica jurídica. Y no hay que confundir esos dos planos. ¿Qué es la ponderación en términos de estructura de solución de conflictos constitucionales? Parte del siguiente supuesto. Las normas de la Constitución son en principio principios, o son en primer lugar principios. Por lo tanto, tiene texturas abiertas. Cada uno de los derechos o deberes o de los valores de la Constitución se expanden. Y al expandirse, pueden cruzarse con otros principios o derechos de la Constitución. Como la Constitución tiene tres principios fundamentales de los que hablamos hace un tiempo, y también tiene principios que derivan de esos tres principios fundamentales, en concreto, cualquier conflicto entre principios de la Constitución es un conflicto entre los tres principios fundamentales. Por lo tanto, cuando los principios se expanden, se cruzan, y al cruzarse pueden generar tensiones entre ellos. La cuestión es cómo solucionamos las tensiones. Como la Constitución no tiene un único principio fundamental, sino que tiene tres sustantivos y uno formal, y de esos tres derivan todos los demás principios, no hay en la Constitución un único principio que esté por encima de los demás principios. De manera que un intérprete constitucional no tiene solo una regla de validez, sino que se entremezclan todas las reglas de validez. Y como la Constitución no promueve un proyecto de vida determinado, ninguno de los principios de los proyectos de vida están por encima de los otros principios de los proyectos de vida. Entonces, como yo no puedo tener una regla de jerarquía constitucional, porque todos los principios y valores derivan de los tres principios fundamentales, lo que tengo que hacer es una estructura de componer, es decir, de ponderar. Tengo que llegar a una situación donde la vigencia de un principio no subordine, subyace, anule o destruya la vigencia de otro principio. Esa es la idea de ponderar. Ponderar es llegar entonces a una solución a un conflicto de expansión de principios constitucionales, de manera que la expansión de un principio no genere la destrucción de otro. Yo tengo normalmente un ejemplo que doy para entender este tema, es mi tesis de las malaguas. Ustedes deben haber ido a la playa. En la playa siempre hay regadas por la playa unas cosas viscosas que son las malaguas, unos animales que suelta el mar. Las malaguas tienen la capacidad de acomodarse a los objetos con los que se reúnen. Si la malagua se enreda en el pie de uno, se acomoda alrededor del pie. Si la malagua se enreda alrededor de una hoja, de repente se vuelve muy pequeña, en algún momento se expande. Esa es más o menos la textura de un principio constitucional. El principio constitucional tiene que acomodarse a otro principio, nunca se anulan y se van acomodando según sus circunstancias históricas. Entonces, en un momento de la vida, un principio es muy amplio y el otro es más pequeño. En otro momento de la vida, este otro es más amplio y aquel es más pequeño. Entonces, como que se van estructurando como si fueran varias malaguas relacionándose con ellas. Esto, evidentemente, en una visión positivista del mundo, aterra. Porque ¿cómo es esto de que un día algo está por encima de otro y el otro está por debajo y luego este está por debajo y está por encima? Eso es lo que menos han comprendido los positivistas. Si tuviéramos que preguntarnos por qué no lo entendieron, la respuesta es muy sencilla. Porque los positivistas no creen en que el derecho es lenguaje y creen mucho menos en que el derecho es contexto histórico y contexto espacial. Me explico. El derecho, sea la norma constitucional o la norma legal, depende de un contexto. Depende de dónde estás y cuándo estás. No es lo mismo, por ejemplo, en el Perú hablar de el impuesto a la renta hace 10 años que hoy. Ni es lo mismo hablar del impuesto a la renta en el Perú y en España, porque son realidades distintas, contextuales. Por eso es que yo creo que es muy difícil, por ejemplo, que yo como profesor de Derecho Tributario peruano pueda entender completamente la lógica del Derecho Tributario español. No tengo manera, porque yo vivo aquí y estoy contextuado aquí. Lo mismo, un profesor español normalmente no va a entender qué es lo que pasa en América Latina y qué es lo que pasa en el Perú. Cuando hablemos de los fines extrafiscales en unos minutos les daré un poco más de ideas, pero
Capaz puede ser útil una anécdota que tengo. Hace unos años atrás yo tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Harvard a un curso sobre interpretación de la norma. Y me acuerdo claramente que al comenzar la reunión el profesor puso dos nombres en la pizarrín: Hart y Rawls, los dos grandes maestros de la teoría del derecho en Estados Unidos. Entonces preguntó a todos los presentes cuál creían que era la relación entre Hart y Rawls. Y entonces la respuesta a mí me sorprendió muchísimo. Los que eran estadounidenses y habían sido educados en Estados Unidos en derecho, decían: Rawls y Hart son una relación de discípulo a maestro. Los que habían sido educados en Europa decían: al parecer Rawls era discípulo de Hart, pero luego Rawls decía cosas que Hart no creía. Y los latinoamericanos que estábamos dijimos: son dos corrientes distintas. Y entonces el profesor dijo: esto es muy interesante. Quiere decir que para algunos son maestro-discípulo, para el otro son, digamos así, coterráneos, y para otros son enemigos. Y entonces él dijo: eso se debe al contexto. ¿Por qué? Porque los que están aquí de Estados Unidos han mantenido el texto de los discursos de Rawls y Hart, pero también han mantenido el contexto. Porque claro, dice él, cuando los europeos hablan de que Rawls negó a Hart, están refiriéndose a un artículo, ya no recuerdo qué número de artículo, que Rawls escribió en el periódico tal, el día tal. Pero los ingleses no saben por qué Rawls escribió el artículo tal. Y los americanos que están aquí sí saben y se acuerdan de que Rawls escribió no para contradecir a Hart, sino para contradecir a otro profesor que había dado un discurso fastidiando a Hart. Y seguramente Hart con Rawls se habían sentado a comer en un café al día anterior a decirle: oye Rawls, tú tienes que escribir esto para ayudarme, o maestro Hart, yo tengo que escribir para ti. Cuando ese texto pasa a Inglaterra, que es la misma cultura jurídica pero otro contexto, se pierde el contexto. Y entonces los ingleses ya no pueden entender por qué Rawls había escrito lo que había escrito, se pierde y se queda en el lenguaje. Pero cuando eso se traduce luego a América, el traductor de los latinoamericanos entiende lo que ha dicho Rawls y Hart según los códices de los latinoamericanos. Y en ese momento el códice de los latinoamericanos era el positivismo jurídico, o sea, el maestro... se me fue el nombre del positivista de Kelsen. O sea, estaban en los códigos kelsenianos, y al leer a Rawls y a Hart entienden la cuestión en los términos de Kelsen, y por eso los anteponen. Entonces lo que decía este profesor es una cosa que yo creo que se aplica en el derecho constitucional. El derecho es contexto, y por lo tanto cuando tú sacas una sentencia, una resolución, una norma jurídica del contexto en el cual fue creada, pierdes una riqueza tremenda. Y al quedarte solo con el texto, tu nivel de interpretación baja sustancialmente. Por eso es que no es lo mismo hablar del deber de contribuir en España que en el Perú. Y no es lo mismo hablar del deber de contribuir en la España de hace 20 años que en la España de hoy. Porque el tiempo también genera una descontextualización. Y el segundo elemento es que el derecho es lenguaje. Y al ser el derecho lenguaje, lo que es, como diría el profesor Wittgenstein, al ser lenguaje no logra decir todo lo que tiene que decir. Cuando en el derecho decimos, por ejemplo, devengado, no hay manera de saber qué cosas se está diciendo. El intérprete tiene que darle un contexto y un texto. Y el intérprete, al darle el contexto y el texto, es distinto a un intérprete que sea un contador, que sea un abogado. Y es distinto que sea un peruano que sea un argentino, porque el argentino estudió, siguió a los maestros contadores argentinos que los peruanos no tuvimos. Y los españoles será distinto porque los españoles no tuvieron maestros contadores tributaristas, y así. Lo que quiero decir es que en el derecho constitucional y en el modelo de la Constitución se asume que el derecho es contextual. Por lo tanto, si alguien interfiere en un contexto, lo que está haciendo es arbitrariedad jurídica, y por lo tanto está violentando el propio contexto al que va. Eso, en otros términos, algunos de la escuela crítica del derecho dirían, se llamaría imperialismo ideológico legal. O sea, hay gente que cree que ella puede resolver los problemas en todo el mundo. Y eso en el Estado constitucional es imposible. La segunda cuestión aquí
es que el juicio de ponderación, como idea general, es un juicio entonces contextual. La ponderación depende del contexto temporal y del contexto espacial en el cual estás. Aquí no hay una anarquía jurídica ni tampoco hay un relativismo jurídico. Lo que estamos queriendo decir es que como la Constitución tiene unos fines y las normas responden a esa finalidad, los fines tendrán que ser aceptados en cada momento histórico. Evidentemente el intérprete, y esto era lo que quería decir, tendrá que tener un proceso de argumentación que hará que su interpretación sea válida, más válida o mejor validada que las demás. La tercera cuestión es que hay varias maneras de ponderar. Aquí en el Perú, por deficiencias, yo podría explicarles de dónde viene el problema, pero aquí en el Perú se le ha dado a nivel constitucional y de lecturas un peso muy fuerte a la doctrina de la ponderación de peso del profesor Robert Alexy. El Tribunal Constitucional peruano lo desarrolló porque varios de sus miembros y también de sus asesores eran discípulos de Robert Alexy. Y Robert Alexy en su regla de ponderación es muy estricto, casi la vuelve una regla lógica, lo que ha originado críticas, por ejemplo, ha originado críticas desde España, del profesor Prieto Sanchís, o desde Italia, con varios profesores, el profesor Guastini, por ejemplo, ¿no? Diciendo, mira, la interpretación de Robert Alexy, que es alemán, es una interpretación muy lógica y no responde a esta idea de ponderación. No es la única manera de ponderar. Es verdad que el tribunal en materia tributaria, por ejemplo, ha desarrollado esa idea en las sentencias vinculadas al régimen de percepciones o al ITAM, pero en otras no. ¿Qué quiero decir con esto? Que no obstante que el principio de ponderación ayuda a solucionar la valoración y la expansión de la norma constitucional, la técnica de la ponderación de Robert Alexy ni es la única ni es la mejor. Entonces, discutir la técnica de Robert Alexy no es igual a discutir el principio y el razonamiento de la ponderación constitucional, que son cosas distintas. Como todas partes, esto se confunde. Entonces quería plantear esas tres cosas en relación a la ponderación y espero que cuando nos encontremos veamos algunos casos constitucionales. Lo siguiente, el razonamiento jurídico en la Constitución. En la Constitución hay que reconocer que hay dos tipos de normas también. Las normas reglas, que son como las que grafiqué hace unos minutos en la pizarra, presupuesto de hecho y consecuencias jurídicas, que tienen un mandato que debe cumplirse necesariamente. La estructura del entonces, o sea, presupuesto de hechos, entonces consecuencias jurídicas, hace que el entonces sea ese mandato que debe cumplirse necesariamente. Es la idea de la necesariedad. Estas normas reglas siempre obedecen al binomio supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Si el supuesto de hecho se verifica en la realidad, se aplica la consecuencia jurídica. Esto en el viejo derecho se llamaba subsunción. Entonces la Constitución puede tener algunas normas que solamente son normas reglas. Por ejemplo, ¿no? El artículo, pues no lo recuerdo bien, pero hay unos artículos en la parte del Poder Ejecutivo, dice que el presidente de la República podrá establecer decretos de urgencia para resolver problemas cuando hayan grandes conflictos en el país o grandes crisis, ¿no? Y prohíbe que se aplique en materia tributaria. Muy bien, ahí hay un supuesto de hecho. El supuesto de hecho es que hayan situaciones de catástrofe, de crisis del país. La consecuencia jurídica será el presidente puede aplicar decretos de urgencia. Pero la mayoría de las normas de la Constitución son normas principios. Es decir, tienen un mandato de optimización. ¿Qué quiere decir que tienen un mandato de optimización? Que son normas con textura abierta. Crecen, salen de su literalidad y pueden llegar a los confines más largos posibles. Estas no encajan nunca en el binomio de las reglas, más bien son mandatos de carácter abierto o indeterminado y ordenan cumplirse en la mayor medida posible teniendo en consideración las posibilidades fácticas y las posibilidades jurídicas. Me parece que eso hay que entenderlo bien, porque creo que ahí está el lío de la cuestión. Cuando tú tienes una norma con estructura implicativa, presupuesto de hecho y consecuencia jurídica, lo único que te va a querer hacer es subsumirlas. Cuando tú tienes en cambio principios, o sea, normas de textura abierta, tú no puedes subsumir, no hay que subsumir. Lo que tienes que hacer es ponderarlo con otros principios para dar una regla de validez a las normas que sí son subsumibles. Muy bien, ahora pasemos a un segundo tema en esta idea de afirmar el Estado constitucional.
Yo les hablé de los principios jurídicos, hablé de 4 principios fundamentales, recuerdan principios fundamentales que son servidos por las libertades y que son servidos luego por el Estado. En los principios fundamentales habían 3 sustantivos y uno formal. El formal era la seguridad jurídica. Yo simplemente quería repasar rápidamente el tema, ¿no? Este es un principio consustancial al Estado constitucional. Está implícitamente reconocido en la Constitución. La Constitución peruana no tiene ninguna parte que diga hay un principio de seguridad jurídica. Y sin embargo tiene que haberlo, porque es un principio fundamental. El tribunal inteligentemente ha dicho que es un principio implícito en la Constitución. Además, el tribunal ha dicho que es la base del sistema normativo, de fuentes y de la vida cotidiana. La seguridad jurídica es el principio formal por antonomasia. ¿Qué se busca? Se busca asegurar al individuo una expectativa razonablemente fundada respecto de cuál será la actuación de los poderes públicos y en general de toda la colectividad al desenvolverse dentro de los cauces del derecho y la legalidad. O sea, es un principio de previsión. 2 elementos contiene. Primero, la certeza. Pero no es certeza sobre la interpretación de la norma, sino sobre cuál es el sistema de fuentes. Los intérpretes de la Constitución y los ciudadanos en general tenemos que tener la certeza de cuál es el sistema de fuentes. El tribunal ha dicho, la Constitución es la norma suprema y es la fuente de producción normativa. Y luego en una sentencia muy interesante, que recomiendo leer, la 47-2004, es una acción de inconstitucionalidad, ha señalado que el sistema de fuentes no proviene de la teoría del derecho, sino que se sitúa en la teoría de la Constitución. O sea que las fuentes no surgen de la norma jurídica legal, sino de la norma constitucional. Aquí, cuando ustedes vean el tema del título preliminar, por ejemplo, van a darse cuenta de la inutilidad de que en un título preliminar se establezca un sistema de fuentes, porque el sistema de fuentes ya está establecido en la propia Constitución. Aquí les quiero adelantar que la norma contable, desde mi perspectiva, me refiero a las normas internacionales de información financiera, no son fuentes de derechos ni según el Código Tributario, aunque podría serlo según el proyecto de la Constitución. Segunda idea, la previsibilidad, que es distinta a la noción que tienen algunos de predictibilidad. Hay gente que cree que el derecho debe ser predecible, o sea que tú tienes que saber de antemano lo que va a resolverse. El derecho no puede ser predecible porque es contexto, porque es lenguaje. Lo que el derecho puede ser es previsible, es decir, la previsibilidad de cuál sería el resultado de un conflicto. Aquí lo pongo un poco con más precisión. Es la cualidad de lo que sea previsible, que puede ser previsto o entra dentro de las previsiones normales del derecho. O sea, cuál será la decisión que aplicará razonablemente quienes resuelvan conflictos. E insisto que no se trata de predictibilidad, que es lo que se puede predecir y es anunciar por revelación, ciencia, conjetura. El derecho no es conjetura, no es ciencia en sentido estricto. El derecho es una teoría sobre la realidad. Por lo tanto, no es posible, no hay cabida a la predictibilidad. Les advierto esto además porque ustedes alguna vez leerán algunos artículos o críticas en los periódicos a la norma jurídica, al intérprete, etc. Esas críticas provienen de ese error conceptual, de pensar que el derecho es predecible. El derecho no es predecible, el derecho es previsible. El segundo principio es la dignidad humana. Aquí les dejo un poco la idea que está detrás, ¿no? Es un principio sustantivo que operativiza las actividades del Estado y los particulares. Los derechos fundamentales son manifestaciones o concreciones del principio de dignidad humana. Y esos derechos fundamentales son a su vez deberes de otras personas, igual que en la dignidad humana. La Constitución busca garantizar el máximo respeto al ejercicio de las libertades económicas. Ese objeto, dice el Tribunal Constitucional, no es absoluto y aislado de la necesidad de protección de otros bienes constitucionales igualmente valiosos, algunos basados en la dignidad humana. Entonces, el ejercicio de las libertades económicas no se concibe como un fin en sí mismo y ajeno al ideal del orden económico y social justo. O sea que hay una ruptura del Tribunal Constitucional peruano y de varios tribunales con la idea economicista de la vida. Es decir, ni la economía ni el derecho de propiedad están por encima de la dignidad humana. Por lo tanto, la lectura constitucional del derecho no puede ser una lectura desde el derecho de propiedad, porque eso pierde la riqueza del conjunto. Por eso es que el Tribunal Constitucional, supongo que sostendrá cuando se someta a discusión la cláusula 16, la norma 16 del título preliminar,
que hay un problema muy serio con el fraude de ley y la evasión. ¿Por qué hay un problema de fraude de ley y la evasión? Porque el fraude de ley y la evasión, basados en el principio del derecho de propiedad, podrían estar violentando otros principios de la Constitución y en concreto la dignidad humana. El tercer principio y segundo sustantivo es el de la solidaridad, ¿no? Es otra vez un principio implícito en la Constitución. No existe una norma en la Constitución que diga hay un principio de solidaridad. Su finalidad es que en las relaciones entre los miembros de la comunidad exista un nexo ético y común, lo que llevará a asumir que la sociedad es consustancial a la existencia humana. Este principio promueve el cumplimiento de una serie de deberes, entre ellos el deber de la colectividad de lograr el bien común y el deber de redistribuir adecuadamente los beneficios de la sociedad. Hay mucho escrito sobre el deber de solidaridad constitucional. No me remito a ningún texto en especial, pero sí quería precisar que en materia tributaria se manifiesta como un deber al sostenimiento de los gastos públicos, lo que engloba, por un lado, el deber de contribuir a la detección de la falta de compromiso con las obligaciones tributarias y la promoción del bienestar general mediante la contribución equitativa al gasto público a través de la tributación. Eso además lo ha graficado muy bien la sentencia número 4 del año 2004 de un proceso de inconstitucionalidad. Luego veremos con más tranquilidad, pero el deber de contribuir ha extendido mucho sus conceptos y ha contenido varias dimensiones y ha crecido muchísimo en estos últimos años en el Perú. Está muy atado a lo que el tribunal ha entendido como noción constitucional de tributo, de manera que ahora simplemente lo grafico y luego volveremos sobre él. Sí me gustaría, retroceder un poquito y contarles un poco algunos apuntes del deber de contribuir para que después ya lo desarrollemos técnicamente. Lo primero, no es una ideología que favorece a las administraciones tributarias sojuzgando al contribuyente. Si alguien piensa que el deber de contribuir es eso, no ha entendido el Estado constitucional. No tiene que ver con una liberación del Estado de sus obligaciones con el resto de derechos o principios de la Constitución. Pero sí es un fundamento lógico para una tributación racionalizada y con base en el ciudadano. Es decir, justo porque hay deber de contribuir, el ciudadano no se encuentra sometido a la arbitrariedad del Estado. Ese debería ser el principio. O sea, la obligación de pagar tributos no proviene de un imperio del Estado, sino proviene de una decisión libre del ciudadano, que se constituye en un deber. No prevalece sobre los derechos del ciudadano. No puede prevalecer. No hay el deber de contribuir que hace que los demás derechos se subjuzgan. En la Constitución todos los deberes, todos los principios se tienen que ponderar. Por lo tanto se asocia, se armoniza y fundamenta los propios derechos del contribuyente. Se basa en la solidaridad, que no es solo recaudación. Ahí hay otra confusión. La gente entiende solidaridad tributaria, recaudación. Eso es un error conceptual. Es la utopía del Estado constitucional, que es lo que he querido decirles, donde cada ciudadano puede hacer el proyecto de vida que quiera. O sea, contribuir a los recursos públicos supone en última instancia colaborar a que otros ciudadanos puedan hacer su propio proyecto de vida. Y se ramifican los deberes de colaboración, eso lo vamos a ver con más detalle un poco más adelante. Pasaré al siguiente punto. Si se han dado cuenta, me falta un elemento, porque hablé de tres. Hablé de la dignidad, de la seguridad jurídica y de la solidaridad. Me falta la libertad. Por eso es que me parece que el concepto de libertad debe estar asociado a las libertades de los derechos del ciudadano en materia tributaria. Veamos. ¿Cuál es la primera libertad? La legalidad y la reserva. Son principios otra vez formales. Hay quienes dicen que la legalidad y la reserva se deriva de la seguridad jurídica, y es verdad. Son elementos de forma, necesarios para luego hablar de los fondos. Si yo no cumplo con las formas constitucionales, no puedo cumplir con los fondos. Entonces, desde mi perspectiva, no puede haber un antagonismo otra vez entre la forma y los fondos. Las formas son el continente, los fondos son el contenido. La reserva de ley, si tuviéramos que precisarla, se grafica acá. No hay tributo sin ley previa y no hay deber tributario sin ley previa. Mientras que la legalidad tributaria y la actuación de las entidades tiene que ser discrecional y no arbitraria. Esos son los dos conceptos. Luego vamos a desarrollarlos con tranquilidad. La propiedad y la igualdad derivan de los principios de dignidad humana y deben conformarse con la solidaridad. Son elementos de fondo. El tributo delimina los contornos del derecho de propiedad,
y el tributo tiene que ser igual para todos. Y de ahí se derivan dos principios, el derecho de propiedad y el principio de igualdad. O sea, el derecho de propiedad tiene un contorno, está ponderado con el principio de dignidad humana. El tributo tiene que ser igual para todos, principio de igualdad, contorno otra vez de la igualdad entre los ciudadanos. Por eso es que de esta relación derivan los principios de capacidad contributiva y no confiscatoriedad. La capacidad contributiva es otro principio implícito en la Constitución, se aplica fundamentalmente en el análisis de la norma y excepcionalmente en el caso concreto, y supone determinar si el tributo se aplica a hechos económicos que manifiestan riqueza. Mientras que la no confiscatoriedad es un principio explícito en la Constitución. Se aplica fundamentalmente en el análisis de caso concreto y excepcionalmente en la norma. Esto lo vamos a ver un poco más tranquilamente después. Yo lo que quiero ahora es que veamos el panorama y cómo los principios tributarios se van desarmando o surgiendo, para ser más exacto, de los tres grandes principios fundamentales de la Constitución. Todos tienen que ver o con los cuatro principios en realidad, o con la seguridad jurídica, o con la dignidad, o con la solidaridad, o con el principio de libertad. Aquí me gustaría concluir esta segunda parte comentando de tres lugares comunes que están errados en la Constitución. No en la Constitución, sino en la cultura de mucha gente en el Perú. En primer lugar, la primera idea es sobre la interpretación normativa. Hay gente que sostiene que la interpretación de la norma es solamente un espacio exclusivo para abogados. Entonces dicen, son los abogados los que construyen la doctrina jurídica. Los contadores, por ejemplo, son los operativos, los operarios, los que deben operativizar la norma. Y su función es meramente aplicativa, numérica o de cálculo. Evidentemente, esta primera errada idea no tiene ningún asidero constitucional. Insisto en decir que en la Constitución todo ciudadano, contador, abogado, quien fuera, es intérprete de la Constitución. Y su interpretación vale igual que la de otro intérprete de la Constitución. En el derecho, en el Estado constitucional, la mejor interpretación es la del intérprete calificado. Por lo tanto, esa división de solo los abogados interpretamos o solo los abogados lo hacemos bien, me parece que es contraria al proyecto de la Constitución. La segunda idea errada cuando se habla de la Constitución es la norma jurídica, ¿no? Se dice, la ley es el instrumento máximo en la sociedad. Su aplicación da seguridad jurídica a la sociedad. Y el juez es la boca de la ley y debe circunscribirse a su interpretación. Nadie puede interpretar la ley más allá de sus contornos. Esa es otra idea del siglo XX y del antiguo paradigma. Ya hemos visto que la ley responde a fines constitucionales y debe ser interpretada y validada por la Constitución. Y la tercera idea errada es sobre la propia Constitución y tributación. Como ya les adelanté, hay quienes dicen que el Estado tiene un poder de imperio, incluso le llaman el jus imperium del Estado, y los sujetos son ciudadanos súbditos. Evidentemente la relación ya no es así. El Estado no tiene poder, el Estado tiene facultades, y las facultades le son otorgadas por los ciudadanos. La segunda idea acá es que la Constitución surge como instrumento para limitar el poder. Ya hemos visto que esa es una noción del Estado liberal y no tiene ninguna asidero en el Estado constitucional. Y en consecuencia, dicen, la Constitución establece los límites al poder tributario. Eso es una barbaridad más de esta tercera idea errada. Entonces, quisiera concluir con este segundo punto, señalándoles que el Estado constitucional acaba siendo una evolución, como lo vimos al comienzo, es un tránsito de modelo de Estado, pero además el Estado constitucional tiene su propia estructura de relaciones. Y además tiene quienes han construido ideas cerradas sobre él. Me gustaría que ustedes adviertan siempre las ideas cerradas para que no se confundan cuando lean un texto, cuando lean una noticia, cuando escuchen una charla y puedan entender bien los contornos del Estado constitucional.